Buenas noches, otra edición de nuestro ciclo Conversando con el CEDIAL, donde en cada emisión vamos conversando con alguno de los integrantes del Centro de Investigación Académico Latinoamericano, a quienes vamos conociendo y quienes también nos van trayendo sus temas de referencia. En la oportunidad, hoy en este programa, estamos con Mónica Vallejos, licenciada en Publicidad y Diseño Gráfico y también con una maestría en Dirección de Negocios. Mónica, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Como habíamos hablado en la previa de un tema candente, seguramente, y en esto vos sos una persona con experiencia y con gran trayectoria, el tema de la docencia en universidades privadas. Hay que aclarar, vos sos delegada, integrante del Sindicato Argentino de Docentes Privados, el SADOP de Capital. Me gustaría que nos hagas como un paneo de cómo es el panorama actual, en esto que ya no es un territorio menor. Le recordamos a la audiencia que hay cerca de 44, 45 universidades privadas, ¿no? Muchas más todavía. Bueno, ya no es un sector marginal dentro de la educación superior, sino que es muy importante. Pero pareciera que los que trabajan o trabajamos en ese ámbito estamos como un poco a la buena de Dios. ¿Es así? Es así. Sí, para aclarar a los oyentes, además de trabajar, de mi trabajo profesional, he sido docente desde el año 85 en distintas universidades nacionales y privadas. En este año ya estoy por la quinta elección como delegada de SADOP en la UCES, que es una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto lo que vos decís, que hay un porcentaje muy alto de universidades privadas en el país. Lo que pasa que hay mayor concentración en la Ciudad de Buenos Aires, pero es amplio y cada vez van ocupando más terreno. Hoy por hoy en números son más que las nacionales inclusive. Sí, más que las nacionales. O están por ahí, más o menos por ahí. ¿En tiempo estaban parejas? Sí, porque después con la suma de las universidades públicas, 9 universidades más y las regionales. Pero bueno, tienen un peso importante. Y además tienen que ver con un proyecto nacional, digamos, de querer, de proponer, digamos, la educación privada como una educación como mucho mejor o más ordenada, más organizada que lo que se viene haciendo con la pública, ¿no? Aunque esto hay elementos suficientes para saber que no es así. Bueno, uno de los elementos que a mí me parece importante es la situación de los docentes, ¿no? Nosotros somos docentes, pero sin el carácter de docente, de la categoría, porque nos consideran empleados de empresa. Es decir, hay algo que las universidades privadas tienen muy claro, y es que sus docentes son sus empleados como cualquier otro empleado de empresa. De hecho, todos nuestros aportes van a parar a la caja de comercio. Hay una categoría ahí de profesor. ¿Eso aunque en los recibos de sueldo digan docente y con la categoría docente? Exactamente. Porque en realidad, para que nosotros pudiéramos hacer los aportes en una caja docente, como cualquier otro docente, deberíamos pasar por la instancia de un convenio colectivo de trabajo. Esto es lo que no tenemos, y algún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros pasamos a la categoría de empleado de empresa. ¿Y qué pasa cuando aún en esa categoría de empleado casi como de comercio, se te hace un descuento como si fueras realmente un docente? O sea, tenés un aporte superior al 11%. Pero, ¿vos decís por ganancias? No, en cuanto a que a veces te hacen un descuento que es casi del 16%, como si fuera lo que tiene un docente en otra instancia de trabajo. Claro, lo que pasa es que los descuentos que se te hacen son los de cualquier trabajador, cualquier trabajador común. Si nosotros tuviéramos un convenio colectivo, tendríamos otro tipo de aportes y otro tipo de beneficios también. Por ejemplo, el tema de la titulación,
el tema de la antigüedad en relación con el estar frente al aula, que es algo claro. ¿No? Bueno, todo ese tipo de cosas no está. ¿Por qué no está? Porque nunca se sentaron las partes para hablar sobre esto. Y además el tema de quién regularía, digamos, este diálogo, con quién deberíamos hablar. Bueno, acá tenemos un par de organismos, primero una institución nacional como es la CONEAU, ¿sí?, que es la que regula todas las universidades del país, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Porque en realidad este es otro tema interesante para aclarar. La educación en Argentina es pública, de gestión estatal o de gestión privada. Nosotros estaríamos en ese híbrido de la gestión privada donde no tenemos con quién dialogar. La CONEAU debería dialogar, sí, pero no lo hace porque en realidad está más en lo administrativo académico, pero no está en el tema, en la situación de los docentes, de los que están trabajando ahí. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Y el Ministerio de Trabajo, nada, nos trata como empleado de comercio. La pregunta yo siempre lo uso a nivel metáfora. Por ejemplo, un odontólogo que trabaja en la obra social de ESMATA, que es la de los mecánicos, ¿no? No es un mecánico, es un odontólogo. Claro. ¿Por qué acá un docente, más allá de que trabaje en una institución de gestión privada, no debe ser considerado docente, con todo lo que implica en enfermedades profesionales, edad de retiro y un montón de cosas más? Sí, y otra cosa, hay un tratamiento discriminatorio en relación con otros docentes que trabajan en las universidades públicas. Se supone que constitucionalmente igual tarea, igual remuneración, eso no ocurre. ¿Por qué? Y no lo sé. Yo sospecho fuertemente que tiene que ver con los intereses de los privados. Y esto está bueno decir que en el ámbito de la CONEAU, por ejemplo, las universidades privadas tienen representación. Los docentes no tenemos representación. O sea, están del otro lado del mostrador. Exactamente, están de los dos lados del mostrador. Y por otro lado tenés, bueno, otro organismo con el cual deberíamos, en realidad es una institución con la que deberíamos tratar, es el CRUP, donde se reúnen los rectores de universidades privadas, pero lo que pasa que ni siquiera es una cámara, entonces no tiene, digamos, una conformación que admita poder hacer algún tipo de negociación con ellos. Ahora, ellos, perdóname, ¿estarían interesados en esta negociación? Y claramente yo creo que no. Claro. Porque si no, es decir, la tendencia ¿cuál es? La tendencia es hay que negociar individualmente. Entonces vos vas a tener docentes de una y de otra categoría. En las universidades que tienen más subsidios, que tienen más fondos, más respaldo, pagan mejor a sus docentes, y las que no, le van a pagar menos. Entonces tenemos distintas categorías de docentes cuando en realidad todos salen del mismo lugar. Es notable, porque aparte hay una característica, en las privadas tratan de convocar gente que sea graduada de universidades públicas, porque claramente la formación es muy buena. Y te da mucho respaldo cuando vos tenés años de antigüedad en la universidad pública y titulación de la universidad pública, ¿no? No así, no tanto los de las propias universidades. No tiene, entonces es como muy raro, ¿no? Es decir, uno sospecha fuertemente que hay intereses exclusivamente económicos, por los cuales ellos no quieren negociar de ninguna manera. Negociamos ahora un ratito, arreglamos un poco el agujero de ahora y nada más, pero no llegamos al fondo de la cuestión, que sería tener los mismos derechos que cualquier otro docente universitario. Ahora, justamente esa circunstancia, vos decís, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en otras áreas laborales se pelean por sus derechos y cuesta tanto movilizar en defensa de sus propios derechos al colectivo docente que trabaja en universidades de gestión privada? Sí, ese es un tema que nos desvela bastante, que nos cuestionamos mucho de cómo llegar a los docentes para poder persuadirlos de la importancia de estar organizado y de poder reclamar, de que hay injusticias y que esas injusticias se pueden reclamar como corresponde. En realidad no lo sabemos bien, lo vamos desenmarañando de a poco, viendo distintas, no sé, invitándolos de distinta manera. Hay mucha gente que se ha sumado, que se ha animado,
Pero en general está muy fuerte esta concepción de que ellos no son trabajadores docentes. O sea, la figura de que yo soy un profesional que de taquito doy clases. Bueno, la realidad es que nadie hizo esta investigación, pero según una miradita, la realidad es que hay un porcentaje muy alto de profesionales que son los que vienen de otra década, que es la de fines de los 80, la del desastre de los 90, que se quedó sin trabajo y pasó a ser su único trabajo el de docente. Y bueno, así todo, no se reconocen como tales, como un trabajador de la docencia y que tiene que tiene derechos y tiene deberes, pero también tiene muchos derechos que no se están cumpliendo. Claro, no asume su dependencia de esta profesión. Exactamente. Y yo creo, no me gustaría anticiparme, ¿no? Ojalá me equivoque, pero creo que esta es una época que va a dar otra oleada de profesionales en tareas, en actividades que no le son propias. Yo ya empecé a ver mucho profesional en el taxi. Esto yo lo viví. Como ya habíamos visto. Exactamente, esto yo ya lo vi, claro. Ya lo viví. Y hoy yo sé de algunos compañeros que tienen que sostener su casa y tienen que pasar por esta situación. Es más, está circulando, también uno trabaja en universidades privadas y está circulando esta frase de si la indemnización potencial alcanza para un taxi con licencia, y muchos, todos preguntando esto, lo cual está considerado como un trabajo para mí, ¿no? O sea, volvemos a refundar el mito en lugar de la lucha colectiva del yo me salvo o soy un prestador de servicios, como si fueran autónomos, ¿no? Claro, feo chiste, ¿no? Feo chiste. Qué mal chiste, porque la verdad, por otro lado hay gente muy profesionalizada, ¿no? Pero no es cierto que uno haciendo mérito pueda construir un proyecto y le vaya bien, porque claramente también dependemos del entorno. Es decir, en las profesiones que tenemos, o por lo menos en mi profesión, depende mucho del contexto. Uno tiene trabajo y puede proyectar algo interesante cuando hay ganas de querer hacer eso. Si la economía no se presta para eso, estamos perdidos. Mónica, muchísimas gracias. Dejaste sentado un tema para el próximo programa que me gustaría compartir con vos. Este tema del entorno, ¿no? Porque pareciera que a veces se analiza las cosas como si fueran un grado de aislamiento aséptico y no es así. Realmente es parte de un contexto mucho más grande económico, ideas de flexibilización, pauperización de otros trabajos también. Así que te vamos a invitar a que esté con nosotros. ¿Cómo no? Cuando quieras. Estuvimos con Mónica Vallejos, integrante fundadora del CEDIAL, Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Bueno, hablando de este tema que muchas veces se invisibiliza, el tema de la docencia en las universidades privadas y los docentes como trabajadores, que es un tema que pareciera que no existe. Mi nombre es Daniel Docampo Espada, esto es Conversando con el CEDIAL, el ciclo que estamos comenzando aquí, hablando con nuestra gente para que los conozcamos y nos hablen de los temas en los cuales son expertos. Por supuesto, el programa y otros, ustedes lo van a encontrar en cedial.com.ar/radio. Muchas gracias, buenas noches.